Gisela Zurita. Soy miembro de la Iglesia de Huerta Grande, Córdoba. Hoy quiero hablarles acerca de María, la Madre de Jesús. De entre todas las mujeres extraordinarias que aparecen en la Biblia, hay una que sobresale como bendecida. En Lucas 1:28 nos dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Entonces el Señor eligió a María y esto la hizo convertirse en la más favorecida. Aún reconociendo que María fue favorecida entre todas las mujeres, es bueno decir, en contra de la tendencia de endiosarla o de ponerla por sobre Jesús, inclusive muchas veces, que ni aun ella quiso tener ese reconocimiento. Ella fue una mujer como cualquier otra mujer en la tierra, y lo único que la hace sobresalir fue que Dios la eligió. La escritura la presenta como una mujer, como una joven de alma sencilla, de cualidades comunes y de un perfil muy bajo, que vivía en una aldea campesina, que era una región muy pobre de Israel, y que estaba comprometida con un joven de la clase trabajadora que se ganaba la vida siendo carpintero. Entonces, si vemos todas estas cualidades juntas, nos damos como que era una mujer común y corriente que no hubiera sobresalido por ninguna otra si no hubiera sido solamente porque Dios la eligió. En el Evangelio de San Lucas nos encontramos con la sorpresiva y silenciosa llegada del arcángel para anunciarle a María acerca de la elección que Dios había tenido en cuanto a su persona para ser la madre del Mesías. En ese momento María era una, podríamos decir, adolescente de aproximadamente 13 años, de acuerdo a la costumbre de aquel momento, de aquella época en que las jovencitas eran comprometidas con sus futuros esposos a muy temprana edad. Y ella era entonces aproximadamente una joven de 13 años, virgen, y que estaba comprometida con José, un hombre correcto. El privilegio de ser la elegida de Dios para ser la madre del Mesías le trajo este estigma de un embarazo sin estar casada. A costa y a pesar de que ella había permanecido total y completamente virgen para poder cumplir con este compromiso que tenía con José, ella ahora se veía obligada a pasar por este estigma de ser catalogada como impura, porque ella había quedado embarazada sin estar casada aún. Y también, a pesar de ello, el sentido común sugiere que María debía haber anticipado todas estas dificultades en el momento en que el arcángel le comenta a ella de que va a ser la madre de Jesús, del Mesías. Pero a pesar de todo esto, María es como que en su humildad ella dice: no importa, si esta es la voluntad de Dios, que así sea. Su fe, su creencia en Dios hace que ella ponga por sobre su pesar, ponga por sobre su padecimiento, porque seguramente iba a ser acosada por la muchedumbre, por los vecinos. Inclusivamente José estuvo también en su momento este pensamiento, ¿no? O sea, el pensar lo peor de ella por estar embarazada, y ellos aún no estaban casados. Pero María asume esta responsabilidad con humildad y con fe,
confiando en que esta es la voluntad de Dios. María se rinde a sí misma incondicionalmente y nos dice Lucas 1:38, nos dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel se fue de su presencia. Entonces esta fe que ella tenía en Dios hace que ella se niegue a sí misma y acepte la voluntad del Señor en ese momento. En el ministerio terrenal de Cristo, María aparece en 3 ocasiones. La primera ocasión fue, obviamente cuando nace Jesús, ella es nombrada, pero hablando ya del comienzo del ministerio de Jesús, María aparece en la primera oportunidad en las bodas de Caná. Ella sabía que en ese momento el vino, es conocida la historia de las bodas de Caná. Ella sabía que el vino estaba escaseando, no era suficiente para llegar a cumplir toda la fiesta. Entonces se acerca a Jesús y le hace un pedido. El pedido era que él pudiera hacer algo para poder resolver esta situación. María sabía que Jesús tenía el poder, que Jesús tenía los elementos necesarios para poder resolver esta situación, y por eso le hace esta solicitud, a pesar de que también Jesús le dijo: bueno, pero mujer, ¿qué es lo que quieres de mí? Como reclamándole. Pero María, en su confianza y en el conocimiento que ella tenía de que Jesús era el Mesías, ella sabía que Jesús podía realizar esto. Esa era la confianza que ella tenía, ¿sí? Desde su niñez ella estuvo al lado de Jesús, inclusive cuando fueron al templo, cuando Jesús tenía 12 años, que tuvieron que buscarlo y lo encontraron, y Jesús le dijo: en las cosas de mi Padre me es menester estar. Entonces María era consciente de cuál era el poder que tenía Jesús en la tierra. Ella sabía y conocía y tenía fe en que Jesús podía realizar cualquier milagro. Y por eso fue que le solicitó esto a Jesús. En otra oportunidad, la segunda oportunidad en que María aparece en el ministerio de Jesús, es cuando él es acechado por los escribas, y ella quiere interceder junto con los hermanos de Jesús, con los hijos de María, para poder rescatarlos, entre comillas, rescatarlo de las acechanzas que estaba teniendo por parte de los escribas. Pero Jesús le dice: es aquí donde debo estar, y él tenía que cumplir su misión a pesar de cualquier persecución. María, a partir de ese momento, se convierte en su fiel discípula y deja de tratarlo a Jesús, o de querer proteger a Jesús como su madre. Ahora se convierte en su discípula, su fiel discípula. Y esto hace que ella lo reconozca ahora no como su hijo, sino como su Señor, reconociendo así la autoridad y poniendo toda su confianza, su fe en Jesús, en Dios. Desde esta ocasión, entonces, María se convirtió en su fiel discípula, y al final lo siguió durante todo su camino hasta llegar a la cruz. Aquella tarde dolorosa para ella, porque, también tenemos que considerar de que ella no dejó de ser su madre, y que, así como sus discípulos sufrieron, ¿no?, todo este dolor por ver a Jesús con este sufrimiento, debemos considerar el dolor de la madre de Jesús, ¿sí? De que ella, a pesar de ahora seguirlo a Jesús como su maestro, como su Señor, ella era la madre de Jesús y lo acompañó hasta ese lugar, hasta el Calvario, hasta verlo morir en la cruz del Calvario.
Y esta es la última ocasión en la que María es nombrada de acuerdo en el ministerio de Jesús. Luego de la muerte de Jesús, María es nombrada nuevamente en la Biblia en la ocasión en que los discípulos estaban orando en el día de Pentecostés. Es nombrada como una más de los seguidores de Jesús y no como algo extraordinario, no como alguien sobresaliente de entre todos. Era una más de entre los discípulos de Jesús. María nunca reclamó o pretendió ser nada más que una simple servidora del Señor. Fue extraordinaria porque Dios la usó de una manera extraordinaria. Pero lejos de ser venerada o convertirse en un ídolo, María era una digna mujer a quien debemos imitar. ¿Y por qué debemos imitar? Su vida, su testimonio apuntan a tener a Jesús en primer lugar. Apuntan a poner toda nuestra fe en Dios. Que a pesar de que las cosas que nos sucedan puedan no gustarnos o puedan no hacer que nos vean bien, como le pasó a María. María fue mal vista por haber quedado embarazada sin estar casada, pero a ella no le importó. María pudo haber sido apedreada por la gente y dejada por José, pero a ella no le importó. María pudo haber dicho, no, bueno, Jesús tiene su tiempo y Él sabe cuándo va a comenzar, pero María puso su fe en Él y le pidió que convirtiera el agua en vino. Y María pudo ser solamente madre, pero ella dijo, yo voy a seguir a Jesús. Entonces es una mujer en la que podemos tener un ejemplo. Sabemos que nuestro mayor ejemplo es Jesús, pero si queremos buscar a alguien a quien imitar de entre la tierra, María es una de las personas a quien podríamos decir, puedo imitar o debo imitar. Su vida, su testimonio apuntaron a seguir a Jesús, a temer a Dios, a confiar en Dios. Él fue el objeto de su adoración. Él fue a quien reconoció como su Señor y fue en quien depositó toda su fe y confianza siempre. Que el Señor nos ayude para poder reflexionar en cuanto a la vida de María, de lo que ella hizo y cómo podemos nosotros imitarla para tener a Jesús siempre en primer lugar, para tener a Jesús, para poder confiar en Jesús y en Dios en nuestras vidas, y así como ella también poder tener la certeza de que el Señor es nuestro único y verdadero Dios y de que es nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.